Pero Agustín, ¿es un ajuste o no? Mira, esto es un flor de impuestazo, cerca de más de 600.000 millones de pesos. 100.000 millones se los darán, se repartirán a algunas personas, pero sacan 600.000 millones en impuestos al resto de la población. Y no es solo a personas de altos ingresos, sino que muchas, una parte que hay que ver después cuánto le corresponde a cada uno. Pero te doy un caso, por ejemplo. Todos los bolivianos, paraguayos que trabajan en la construcción, los que están los demás, van a pagar un 30% más para mandar sus dineros al exterior. O sea, para ellos también es un impuestazo. Es un impuestazo a mucha gente. Pero sobre todo o sea, los sectores... Acá lo llamamos ajuste, impuestazo. Como quieras, el chino pero, habla, obviamente replica digamos, el concepto de la ley de solidaridad. Que es 3 veces Carlos más, también. Es 3 veces más grande de lo que hizo, por ejemplo, López Murphy en su momento. 3 veces mayor. Es muy fuerte lo que estamos hablando. Pero no es suficiente tampoco, porque no es que alcanza. Pero por lo menos empezamos a ver las cosas como son. Acá hay un problema muy serio en Argentina, pero el problema que tiene esto para mí hay 2 problemas muy serios. Uno es una concentración brutal del poder. Cuando el presidente puede decidir qué va a hacer con las jubilaciones, con los precios, con las tarifas y demás, va a decidir qué va a hacer con las ganancias y las pérdidas de las empresas. Cuando hace eso, termina dominando no solo las ganancias de las empresas, termina ganando hasta las almas de los empresarios. Eso lo decía, por ejemplo, Goebbels. Cuando vos controlás las ganancias de las empresas, controlás las ganancias de las almas de los empresarios. Es muy peligroso. Y eso no funciona. Lo más grave que tiene todo esto es que no funciona. Porque impuestazos hemos hecho un montón. Pero cuando vos haces impuestazos, sobre impuestazos, y cuando ya no funcionaba con Macri, que lo dijimos, no es que la crítica que estamos haciendo ahora se la hacíamos a Mauricio Macri. Es decir, no es nueva. Nos hicimos un video contra las retenciones hace 1 año y medio. Cuando las pusieron dijimos, esto es muy complicado, va a complicar la producción agropecuaria. La producción agropecuaria se esperaba que vaya subiendo hasta 200 millones de toneladas en los próximos 2-3 años. No va a ocurrir. O sea, vas a perder ese crecimiento económico en ese sector para redistribuirlo. Esto no funciona. Jamás vas a poder salir adelante con impuestazos. No hay salida por ese lado. Yo estuve reunido la semana pasada con un montón de entidades de productores pequeños y medianos y cooperativistas vinculados a la vida agropecuaria. No dicen lo que dice el señor. Todo lo contrario. Están muy satisfechos con la segmentación. Están muy satisfechos con la comprensión del gobierno de establecer un diálogo con ellos. Pasamos en limpio a la segmentación, que es... No, la segmentación es que vos atendés de una forma al pequeño y mediano productor, distinta a los cooperativistas que a los grandes exportadores de soja o de materia prima. Sí, pero hay un problema no es de tamaño, hay un problema que es de productividad. Cuando vos estás en un campo, por más que sea grande o chico, si vos tenés una producción de 40 quintales de soja con 20 quintales de costo, te sobran 20 y sobre eso te ponen el 33%. Pero si a vos te producen 25 y sobre esos 25 quintales tenés 20 quintales de soja de costo, te quedan 5 y te sacan 7, perdés plata. Entonces es totalmente injusto, es un impuesto aberrante, porque es absolutamente injusto. No se cobra en ninguna parte del mundo un impuesto de esta naturaleza. En general en el mundo, a un sector productivo como el campo, que son 250.000 pymes, generalmente lo subsidian. Nadie pide acá que lo subsidian. Acá lo castigan, pero lo matan de impuestos. A ver, Chino. Imagínate si planteáramos el subsidio a los pequeños y medianos productores. O sea, el tema es qué modelo de Argentina querés. Podemos discutir quintales, soja, pequeños. El tema es qué Argentina querés. ¿Qué Argentina queremos nosotros? Una Argentina sin pobres. Una Argentina que haya equidad. Una Argentina donde el campo produzca el doble, pero no que vendamos para darle de comer a los chanchos, que tengamos valor agregado, que genere mano de obra. Construir con todas las entidades del campo, las pequeñas, medianas y las grandes, una política para producir mucho más. Pero todo eso, todo ese dinero que se junta en Argentina, que es mucho, tiene que ser administrado por un gobierno y por una sociedad donde el objetivo sea que el piso mínimo de dignidad sea trabajo y un salario digno, no un plan social y comer en un comedor. Porque eso es lo que pasa hoy. Por eso podemos hablar de todo esto, y yo comparto y aprendo, pero la realidad de millones de argentinos es otra. Comen una vez por día. Hay chicos que comen cartón mojado para creer que comen pan. Eso es lo que pasa en Argentina. Pero Chino, ese es el vos vas punto. y le hablás de quintales, o le hablás del mundo. No, es que el nosotros punto tenemos es que, ese. perdón, yo después te escucho. Sí. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado? Atender al pueblo. En ese marco del pueblo, ¿a quién atiende? Como una mamá. ¿A quién atiende una mamá si tiene 5 chicos? Al más chico, al más débil, al más frágil. Al que ya creció, al más grande, lo ayuda, lo apuntala. Un país es lo mismo, una nación es lo mismo. Y cuando vos decís que va a compartir, está convocando, es al revés. Está convocando a todos los actores, donde hay intereses contradictorios, y no está mal, porque eso es la democracia, y tendrá que regularlo, para poder discutir un modelo de nación, porque la discusión con la deuda también es un modelo de nación. O pagás como pagaba Macri, empobreciendo,
o pagás sin empobrecer. Sí, pero no es una hay diferencia un problema menor. que es muy importante. A ver. Hay un problema que es muy importante. Nosotros estamos diciendo ese tipo de cosas hace un montón de años. Hace 50 años que la Argentina tiene más recesión que cualquier otro país del mundo. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas mal. El Estado gasta de más, genera una deuda fenomenal y quiebra. Y después pones un impuestazo. Entonces tienes un sector privado que se achica cada vez más. Se sigue achicando porque sigue despidiendo personas del sector privado. Y el sector estatal cada vez despilfarra más plata. No cierra. Y creen que la fórmula de ajuste es poner más impuestos. Pero ya estamos en un nivel, que estamos en el segundo nivel más alto del mundo. ¿Cómo recaudarías? Hoy tenés el nivel más alto del mundo de impuestos, salvo la isla de Comoros, para las empresas argentinas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién es el que no hace el ajuste? El que no hace el ajuste es la política. La política jamás hace el ajuste. Siempre se agranda el Estado. El Estado no para de crecer permanentemente. Y ese es el mal. Entonces, si el mal es ese, lo que hay que ¿cómo haces comprender para recaudar, Agustín, si no aplicas impuestos? es que justamente lo que tenés que hacer es lo contrario a lo que se está haciendo. Hace rato lo que hay que hacer es una reforma impositiva para sacar impuestos. Por supuesto hay que sacar impuestos. Argentina no aguanta más, el sector productivo no aguanta. Tenés que salir de este esquema de empobrecimiento del sector productivo porque es el que paga la cuenta. Ahora en un ratito discutimos el tema de previsional. Tenés que achicar el Estado. El tema previsional digamos que ya empieza a haber información de cómo sería la fórmula que podría llegar a aplicar el gobierno a partir de marzo, pero lo discutimos en algunos minutos. Carlos, ¿es un impuestazo? A mí está claro que es un impuestazo, pero una prueba fácil para mirarlo o verlo es qué pasó con los precios de los bonos. ¿Por qué volaron los precios de los bonos estos últimos días? Volaron porque hay una percepción de que se va a ver un ajuste fiscal, que así se llama, y vas a tener cierto superávit primario y se le va a permitir al gobierno negociar con los acreedores de la deuda. Entonces es más probable que hace 15 días atrás, hoy es más probable que se llegue a un acuerdo con los acreedores porque se pensaba que iba a ser muy difícil que haya un superávit primario y hoy se considera que es probable que haya un superávit primario inicialmente. Yo creo de todas maneras, que cuando vos haces estos impuestazos, crees que la recaudación va a subir mucho, pero como te va a afectar la actividad económica, después no vas a tener lo que creías que ibas a tener. Por eso a largo plazo creo que va a ser muy complicado. Tal vez no el primer año, lo vas a ver en el segundo, pero no vas a tener la recuperación de la economía. A mí lo que me preocupa de todo esto, no hay ninguna medida que te muestre que Argentina cambió. No hay ninguna medida de reforma estructural, no hay ninguna medida de desregulación, de facilitar la vida a los empresarios. ¿Sabes quiénes no están en esa mesa que vos ponías ayer? Sí. Los que no están son el millón de chicos que va a ingresar al mercado laboral los próximos 4 años. ¿Quién les va a dar trabajo a eso? Ninguno de los que está ahí les va a dar trabajo a esos. A ver, paro ahí porque dice Agustín, no hay ninguna medida que indique que la Argentina cambió. Está muy bien. Yo soy muy respetuoso. Uno siempre aprende, pero me parece que teníamos hasta hace 20 días. ¿Hoy qué día es? Hoy estoy medio perdido, ¿26? ¿26? Hace 16 días, contando fin de semana, que somos gobierno. Y basta con ir a la calle y preguntarle a cualquier persona si cambió o no cambió el país. No es que la gente está feliz y da vuelta a carnero, pero hay expectativa. Los jubilados incluso, se ha hablado tanto del ajuste, que hasta algunos están confundidos. Pero van a cobrar un dinero ahora, van a cobrar a fin de enero. Eso es una cosa concreta, eso es tangible, eso no es discurso, televisión. Me parece que si vas a los barrios más humildes, también hay expectativa. En personas que comer es un desafío diario, van a pasar una fiesta y un fin de año tranquilo. A ver, Carlos, yo creo que... Quiero agarrarme de esta idea. ¿Cambió la Argentina? Hay un elemento fundamental. Tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario, nos prestó un montón de plata, está caído, hay que dar respuesta. Me imagino que Agustín no querrá declarar el default como si fuéramos el Partido Obrero. ¿Agustín? Me parece que hay que asumir la responsabilidad estatal. ¿Estamos en default? Bueno, el presidente dijo que estamos en un default virtual. El problema está en si estamos haciendo... Por ejemplo, cuando hablamos en febrero del 2016, nosotros explicábamos, fíjate, Stiglitz en febrero del 2016 lo que decía era endéudense. Nosotros le decíamos, porque Stiglitz, ojo que es la visión de Guzmán y demás, la visión de ellos eran endéudense para no hacer el ajuste. Yo creo que no hay que endeudarse. La visión nuestra era... No sé lo que dice Stiglitz. Bueno, pero era lo que decía Pratt Guy, Stiglitz, todos los keynesianos. Nosotros decíamos, ojo no, porque dentro de 4 años vamos a estar en default. Pasaron 4 años y estamos en default. Nosotros hoy lo que estamos diciendo es lo mismo que decíamos hace 4 años. Nosotros no vemos ningún programa de reformas estructurales que cambie la Argentina. Cuando vos mirás el mundo, hay un montón de países que hicieron reformas estructurales y cuando las haces, salís de la pobreza. Y a un ritmo fenomenal. Es muy rápida la recuperación. A ver, Jorge, hoy el sitio A24.com, en una nota de Mariano Barrio, publica que habría un 30% de aumento por decreto. Le voy a preguntar a Agustín si esto es factible. Chino, esta información vos no la tenés.
A mí me parece que por un problema de responsabilidad y prudencia lo tienen que informar los ministros, los funcionarios del área. Lo que sí estoy seguro, porque lo dije hace 15, 20 minutos, que este gobierno a los jubilados, sobre todo a los de la mínima, no los va a dejar en banda. Los va a apuntalar, los va a ayudar. Porque no tenemos destino si no ayudamos a nuestros abuelos, a nuestros padres. Es sentido común, es bien común. Es muy difícil opinar sobre algo, estoy de acuerdo que todavía no sabemos bien cómo hacer, porque no sabemos cómo se va a pagar, en qué tiempo, es para todo el año, es para un tiempo. Claramente 30% si es para todo el año es muy poco. Porque la inflación del año pasado fue mucho más alto y la nueva fórmula de ajuste. ¿Pero se podía pagar eso? No, Argentina está en un flor de problema, en eso estoy de acuerdo con el chino. Eso está clarísimo que algo había que hacer. Pero un 30% ¿no te parece un aumento razonable? Depende de qué momento y cuándo y demás. Pero lo que está clarísimo es que lo que quieren hacer es pagar menos de lo que decía la ley. Ese es el punto. Van a pagar menos de lo que decía la ley, porque si no hubiesen mantenido la ley. Entonces lo que van a hacer es un ajuste a las jubilaciones. Eso está claro. Después le van a ¿Es un ajuste a las jubilaciones, Chino? Yo no lo comparto, pero esperemos que pase el tiempo. Si no, ¿para qué lo hacen? Nos conocemos todos, estamos acá, podemos volver en marzo, podemos charlar. Ley por la que casi voltean el Parlamento hace 2 años, ¿no? Sí. Pero porque era mala, porque era retrógrada. Dos problemas centrales. Uno, cómo se para la inflación. Cuando veamos el índice de precios al consumidor del ICM, vamos a querer matar. Y después, cómo se reactiva la economía. Esto es una gran cuestión, porque es probable que este dinero que va a entrar a los sectores más bajos estimule la compra de alimentos, etc. ¿Cuánto tiempo? Pero además la economía es mucho más que comprar solamente. Hay que indumentaria, autos, la gente se muda, la vida económica es compleja y me parece que la economía tiene que reactivarse, porque si la Argentina sigue sin crecer, el Fondo Monetario está dando el 3% que iba a bajar para el 2020. Ahora discutimos, Carlos, me gustó esa temática que es cómo Argentina crece, pero dame para completar el tema jubilaciones. Ahí te voy, Agustín. Ahí voy con vos, pero quiero mostrar esto. Esta sería la nueva fórmula. Y, digamos, cito la fuente, es a24.com. Es una fórmula similar a la fórmula que se aplicó en la ley del 2008. En la ley 26.417 es un aumento, una movilidad cada 6 meses y la base de cálculo es la evolución de la recaudación tributaria y la base del índice salarial. ¿Lo ves factible esto? Lo que le pasó es el siguiente. Cuando a Macri creía que la inflación iba a bajar y la recaudación iba a subir mucho, entonces quiso poner inflación. ¿Y ahora qué creen? Que la recaudación va a tener problemas y en cambio la inflación fue muy alta, pero el que siempre paga el pato es el jubilado. ¿Pero por qué? Porque el sistema está quebrado, porque agregaron 3 millones más de jubilados, 3 millones y pico más de jubilados. Entonces hay que pensar cómo solucionar el problema. Y digamos, son reformas estructurales. Te digo una, por ejemplo, que se puede hacer. En el equilibrio intertemporal. Porque vos podés no resolverlo en el día de hoy, pero las jubilaciones es un problema de los próximos 30 años. Entonces, por ejemplo, si las mujeres se jubilan, y acá tenemos a mujeres, le podemos preguntar, en la misma edad que los hombres, que viven más que los hombres, en 5 años más, te ahorras 5 años de jubilaciones de mujeres. Eso ya te soluciona una parte del problema. Pero vos ves a este gobierno modificando la edad jubilatoria de mujeres. Sí, por supuesto que sí, porque estamos en un problema muy grave. Y yo hablo con muchas mujeres y me lo dicen que es verdad. Una mujer de 60 años hoy es joven. ¿O no? Sí. Entonces no se puede jubilar a los 60, hay que seguir laburando, pues hasta se deprime. Eso sería un superajuste, estaríamos hablando si eso pasa. Eso no es un superajuste, eso sería simplemente ir a la racionalidad. El sistema está quebrado. Para apuntar? No, las mujeres y los hombres también. Yo creo que después vamos a tener que ir también los hombres. ¿A dónde la llevas la del hombre? Hoy hay un tema real. Hoy la edad de expectativa de vida saludable es mucho más alta que hace 30 años. El sistema está quebrado. O sea, vos pasarías a las mujeres de 60 a 65. Yo quiero hablar de las soluciones reales, que por supuesto no es que van a ser agradables, pero son razonables. Porque una mujer de 60 hoy le conviene seguir trabajando hasta por un tema psicológico. O sea, si te jubilás a los 60, te aburrís, es un plomazo. A los 60 es tan fenómeno para seguir trabajando. O para disfrutar la vida. Si tengo que jubilarme a los 60. O para ir a disfrutar la vida también. No, te aburrís. Es mucho más divertido seguir trabajando. Construyes empleo. Si vos primero no lográs que la economía se reactive, lo que haces es construir... Pero vamos a eso también. Después, la siguiente es llevar la edad de jubilación de los hombres a los 70. ¿Cuál es la probabilidad del 70? Digo, cuando además a los jóvenes tenés un gran desempleo juvenil. Bueno, pero vamos a ese tema. ¿La economía no crece y no discutimos eso? Todo lo demás son parches. Estoy de acuerdo, discutamos eso. Cuando ves el millón de chicos que van a entrar al mercado juvenil, los jóvenes que van a entrar al mercado laboral, ellos van a hacer sus propias empresas. Entonces,
¿Cómo hacemos para que ellos puedan hacer sus propias empresas en Argentina y que sean competitivas para el mundo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Tiene que tener muchos menos impuestos, muchísimo menos regulaciones, mucho más flexibilidad laboral, y entonces esos chicos van a crear sus propias empresas y van a poder competir con el mundo. Si no hacemos esas reformas estructurales, si no las discutimos siquiera, no vamos a lograr sacar a estas chicas, no vamos a poder darles 1 millón más de planes sociales. No podemos seguir pensando siempre que la solución son los planes sociales. No lo son. La solución es que esos chicos puedan producir su propio trabajo, puedan ganar plata y puedan ser ricos. Argentina tiene que buscar un sistema de crear riqueza, dejar de hablar permanentemente de la pobreza y empezar a hablar de cómo creamos riqueza. Sin Chino, eso, no salimos del pozo. Chino, hay algo ahí que final 30 segundos, pues no sacan. A mí me gustaría ver una oposición que lleve propuestas. Sabemos que esto que no alcanza, tenemos clarísimo, no alcanza. Las propuestas son las reformas estructurales. A veces, y hay muchos casos en otros países que han mostrado que un gobierno que llega con más popular puede hacer reformas que a veces no puede hacerlas un gobierno de derecha. Con lo cual, este es un momento que si lo aprovecha Fernández se transforma en un estadista. Bien. Si realmente hace las reformas estructurales de fondo, que Argentina pueda cambiar en serio y ojalá para todos los argentinos. Yo creo que hay que apostar a que esto salga bien. Bien.